Bien, decíamos, tenemos un circuito con 4 capacidades. Capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3 y capacidad 4. ¿No es así? Las capacidades de las que habíamos hablado antes. ¿Bien? Estas son las planas, los planos, las placas plano paralelas de las que habíamos hablado antes también. Bien. Y una cosa peculiar. A estos los define como A, B, este era C y este es D, ¿no? Sí, los puntos. Sí, los A, B, puntos C, verdes, sí. sí. Perfecto. Observen algo importante. En el inciso A nos pide calcularlo entre A y B. En el inciso B nos pide calcularlo entre B y D. Pero luego dice algo muy particular en el inciso C. Nos pregunta, ¿entre qué puntos debe realizarse la conexión de una batería que nosotros tenemos? Es decir, en el primer inciso nos decías qué pasa si calculamos cuáles van a ser las capacidades equivalentes si nosotros los conectamos entre A y B, si los conectamos entre B y D en el inciso B, y en el inciso C pregunta en qué puntos debe realizarse la conexión de dicha batería que tiene un potencial para que el sistema tenga la máxima capacidad posible. Para que tenga la máxima capacidad posible. Observen algo. La capacidad 1 es igual a 5 microfaradios o 5 microfarads, o sea, a la menos 6. La capacidad 2 es igual a 10 microfaradios o microfarads. La capacidad 3 es igual a 15 microfarads. Uy, qué ruido feo hace esto. Y la capacidad 4 es igual a 10 microfarads. ¿Está bien, no? ¿Es eso? Sí, joya. Bien. Esas cuatro. ¿En dónde yo tengo que hacer la conexión o entre qué punto la tengo que hacer para que me dé la capacidad máxima? La respuesta de eso es en la rama donde yo tengo la capacidad de mayor magnitud. Acá tengo la rama entre A y B, que es donde está la capacidad 1, entre B y C, donde tengo la capacidad 2, entre C y D, donde tengo la capacidad 3, y entre A y D, donde tengo la capacidad 4. ¿Cuál es la capacidad con mayor magnitud? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 3. La 3, exactamente. 3. Ah, está bien, solo una. Solamente, sí, solo una. ¿Y dónde está definida esa rama? Está entre C y D. Bien, entonces, para que la capacidad equivalente me dé su máximo nivel, yo tengo que conectar la batería acá. Es decir, tengo que hacer esto. Y ahí calcular la capacidad equivalente. ¿Dónde yo tengo la rama donde tengo la capacidad de mayor valor? Bien. ¿Y por qué es eso? Fíjense. Así como lo estamos resolviendo, acá nosotros tenemos capacidades en serie. La capacidad equivalente en serie está definida de esta manera. Por la suma de las inversas de las otras capacidades. Es decir, la inversa de esta va a ser igual a la suma de la inversa de la capacidad 1 más la suma de la inversa de la capacidad 2 más la suma de la inversa de la capacidad 3. Esto se le conoce como capacidad en serie y ahora les voy a explicar qué es. Cuando estamos en paralelo, que va a ser un caso que ya vamos a ver dentro de un rato, la capacidad equivalente va a ser igual a la suma de las capacidades. O sea, la capacidad equivalente 1, 2, por ejemplo, es la capacidad 1 más la capacidad 2. Esto cuando estamos en paralelo, esto cuando estamos en serie. ¿Bien? ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, miren, observen una cosa. ¿Qué significa capacidad en paralelo? ¿Qué significa capacidad en serie? Bien, miren así. Acá yo tengo dos capacitores conectados a una diferencia potencial.
Miren algo, acá hay dos cosas que se llaman nodos, que están interfiriendo entre una capacidad y la otra. Presten atención a esto que voy a decir, cuando tengo una capacidad en paralelo es siempre y cuando cualquier recorrido que hago entre un capacitor y otro, por lo menos paso por un nodo. Yo hago este recorrido, paso por un nodo para llegar a este capacitor. Para llegar de este a este, paso por un nodo. Entonces estos dos, por lo tanto, están en paralelo. Cuando están en serie, es cuando, el caso contrario, cuando al llegar de un capacitor a otro, yo no paso por ningún nodo. Es decir, están en una misma ramificación, en una misma rama. Una rama es esto. Esto es una rama y esto es una rama. Es, digamos, el recorrido que hay entre un nodo y otro. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede en cuanto a esto ¿cómo se llama esto? En lo que es la teoría. Bien, miren. Vamos a ver qué pasa con los potenciales y las cargas, ¿no? Por definición yo tengo que, si yo hago el cálculo entre este punto y este punto del potencial, no importa qué recorrido tome, sea este, o haga una vuelta así llega hasta acá, siempre el potencial me tiene que dar igual. ¿No? Eso se acuerdan, o al menos algo habrán escuchado, algo habrán visto. Entonces, si yo voy por este camino y yo voy por este camino, ¿cómo me tiene que dar el potencial? Igual, o sea, ahí tenemos capacidad 1 y capacidad 2, ¿no? Capacidad 2, ¿no? Cada uno respectivo de cada uno de los capacitores. Entonces, yo voy a tener que la diferencia potencial de uno va a ser igual a la del otro. ¿Y a qué va a ser igual eso? A la diferencia potencial a la que yo la conecto, que es la de la batería, que la caracterizamos con B sub 0. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede con el tema de las cargas? Bueno, miren esto. Recuerden, la carga es igual a la capacidad por la diferencia potencial. Si yo tengo que estas dos capacidades son distintas, pero los voltajes son iguales, ¿cómo van a ser las cargas? Voltajes iguales, capacidades distintas. Entonces, ¿las cargas van a ser iguales o distintas? Distintos. Necesariamente distintas, porque si el voltaje es igual para los dos, pero las capacidades son distintas, entonces el producto de eso me tiene que dar dos cargas distintas. Entonces, la carga total equivalente... perdón, acá me olvidé poner B. B es la carga total equivalente. Digo, el potencial total equivalente. La carga total equivalente va a ser igual a la sumatoria de la carga de cada uno de los capacitores. ¿Bien? ¿Todavía no está ahí? Bien. Ahora, fíjense esta expresión. La carga que es igual a C por B. ¿No? Entonces esto va a ser C por B, que es la C equivalente, por B, que es el potencial que le corresponde a todos porque es igual, ¿no? Igual a C1 por B, que es el mismo potencial por ser todos iguales, más C2 por B. Saco factor común B de este lado. Y observen qué es lo que sucede. Esto y esto se va. ¿Y qué me queda? Que la capacidad equivalente en paralelo es igual a la suma de las capacidades. Esta es la demostración de dónde sale esto. De dónde sale la expresión que tenemos ahí arriba. Ahora vamos a ver qué sucede en serie, que es un poco más loco. Miren, yo tengo una capacidad 1 y una capacidad 2. ¿Bien? La carga que yo... a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, habíamos dicho que la carga que yo tengo en una ramificación, en una rama, siempre me tiene que dar igual, ¿no? Entonces, necesariamente la carga de estos dos capacitores, ¿cómo tiene que ser? Iguales. Tienen que tener la misma carga. Es decir, la carga total equivalente tiene que ser igual a la carga 1 e igual a la carga 2. Entonces, si yo tengo que las cargas son distintas y los capacitores son diferentes, ¿cómo tienen que ser los potenciales? Distintos, necesariamente. Fíjense, lo voy a poner de una manera que se vea. Carga sobre C. Cargas iguales, capacidades distintas. Entonces, ¿cómo lo van a hacer los potenciales? Distintos.
necesariamente, porque las capacidades son distintas. Entonces, y además porque por un sentido físico de que, que en una misma ramificación la carga se mantiene igual, pero el potencial se distribuye en todos los puntos. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el potencial total equivalente va a ser igual a la suma de todos los potenciales, que es el potencial que yo tengo en esta rama. ¿Bien? Ahora fíjense. Vamos a agarrar esta ecuación de acá. Uy, justo borré lo que necesitaba. Bueno, no importa. Era B igual a Q sobre C. Porque Q es igual a C por B. Listo. Fíjense. Puedo reemplazar esto por Q sobre la C equivalente. Y esto lo puedo reemplazar por la misma Q, porque todas las cargas son iguales, por el C1. Uy, este 2 lo hice muy grande. Y acá, en la misma carga, porque son todas iguales, porque estamos en la misma rama, divido la capacidad 2. Puedo sacar factor común cargas acá, y acá también. Lo simplifico, ¿y qué me queda? Que 1. Que la recíproca de la capacidad equivalente es igual a la recíproca de la capacidad 1 más la recíproca de la capacidad 2. Y esto es la explicación donde sale la ecuación de las capacidades, ¿cómo se llama esto? De la capacidad en serie. Fíjense, es totalmente distinto. Acá teníamos potenciales iguales y acá la carga era la suma de las cargas. Y acá tenemos cargas iguales y el potencial es igual a la suma de los potenciales. ¿Qué pasó con Q ahí, Pedro? Que me perdí. Saqué el factor común. Es decir, esto es Q multiplicado por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y esto lo simplificamos con esto. Listo. Bien, ¿todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces pasamos a resolver el ejercicio. Ya una vez explicado todo esto, de dónde sale y qué es lo que vamos a hacer. Bien, recuerden lo que les expliqué acerca de... perdón, estoy borrando, ¿podía borrar? Por mí sí, ya está. ¿Sí? Sí. Perdón, disculpen. Igual en un apunte que en la anteúltima publicación en el Classroom hay un apunte de esto, justo, de las demostraciones de esto. La anteúltima porque la última es del parcialito resuelto. Entonces miren, estamos borrando esta parte. Se llama apunte de capacidad en serie en paralelo, algo así era. Entonces miren, conectamos la batería al C y al D porque dijimos que en donde tenemos la mayor capacidad es donde vamos a tener la mayor capacidad equivalente. La capacidad equivalente es la que sale de la que tenemos entre todas estas, ¿no? Fíjense algo muy importante. ¿Cómo están estas tres capacidades que tenemos acá? C2, C1 y C4. ¿En serie o en paralelo? Observenla, ¿pasa algún nodo? Si yo hago un recorrido de esta hasta esta, ¿pasa por algún nodo? Sería en serio igual. En serie, claro, porque yo hago un recorrido de esta a esta, no paso por ningún nodo. Hago de esta a esta, no paso por ningún nodo. Hago de esta a esta, no paso por ningún nodo. Y de esta a esta también lo mismo. Entonces, como entre las tres no paso por ningún nodo, por ningún recorrido. Bueno, miren. Acá tenemos una capacidad equivalente en serie, ¿no es así? Tenemos que sacar la capacidad equivalente en serie porque la equivalente entre 1, 2 y 4 está en paralelo con la que está en 3. Porque está separada por nodos. ¿Ven? ¿Observan? O sea, si yo saco esta, está en paralelo con esta, o mejor dicho, la equivalente que yo tengo entre estas tres está en paralelo con esta. Porque todo esto está separado por nodos con esta. ¿Entienden? Entonces, lo que me conviene hacer es primero arrancar con series, con 1, 2 y 4, y luego hacer en paralelo la equivalente de eso con 3. Y ahí tengo la equivalente total. Y con eso consigo la capacidad del circuito, total del circuito. Entonces, miren. 1 sobre la capacidad equivalente. Esto es una anotación. Yo les recomiendo hacerlo así, para que no se pierdan. 1, 2, 4
es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 4. ¿Bien? Bien, esta la desconocen, es la que están buscando, pero esta la tienen. Esta es 5 microfarads. 1 sobre 5. Y no le voy a poner la unidad por ahora, la voy a dejar para el final, pero ya van a ver qué es lo que sucede. De todas maneras, todas están en la misma unidad, así que no pasa nada, ¿no? Igual también podría poner que, ¿cómo se llama esto acá? La unidad y listo. Que está a la inversa de microfarad porque está sobre 1 sobre microfarad, básicamente. Bien, la capacidad 2 es igual a 10 microfarads y la capacidad 3, digo, la capacidad 4 es igual a 10 microfarads, ¿no? Y pongo si quieren, la unidad acá, es microfarad a la menos 1. Porque es 1 sobre microfarad, entonces es microfarad a la menos 1, ¿no? Es una forma de poner la notación. Lo pongo así para no tener que poner microfarad acá, porque si no es ultra archimega recontra engorroso. Bueno, observen, hay un común denominador entre estos tres. ¿Cuál es? El 10, el común denominador. Entonces, yo este 1 sobre 5, lo que le puedo hacer es pasarlo a 2 sobre 10, porque 2 sobre 10, ¿cuánto me da? Un quinto, o sea, 1 sobre 5, ¿no? ¿Entienden todos eso, no? Sí. O sea, si yo multiplico por 2 acá y multiplico por 2 acá, tengo 10 y 2, ¿no? Simplemente para facilitarnos un poco la vida. Entonces miren, tengo 2 más 1 de 1 sobre 10. 2 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10, ¿qué es? 4 sobre 10. Todos entendieron eso, ¿no? ¿O quieren que lo vuelva a explicar? Sí, lo simplificás y te queda 2 quintos. O sí, o saco factor común 1 sobre 10 y ¿qué tengo? 2 más 1 más 1, es 4. Y luego Sí, lo multiplico de vuelta y es 4 sobre 10. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, no, sí, te estoy diciendo el resultado total igual, pero bueno. No pasa nada. 1, 2, 4 era. Entonces miren, esto es 4 sobre 10 microfaradios a la menos 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer corta. Esto de acá es lo mismo que decir la equivalente 1, 2, 4 a la menos 1, ¿no? Porque es la recíproca. ¿Bien? Entonces simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Invertir esto. Hacer la recíproca de 4 sobre 10. ¿Y cuánto es eso? Es 10 sobre 4. Tan simple como eso. Entonces me va a quedar que la capacidad equivalente 1, 2, 4 es igual a 10 sobre 4 microfarads. Que esto es igual a 2,5 microfarads. ¿Bien? Eso se mueve, ¿no? ¿Y con el 3 qué pasó? Ahí vamos a ver. Es para mí. Ahí vamos para sacar la total. Bien, ¿se entendió todo hasta acá? Sí. Bien. Pero eso sería cuando conectas la batería entre C y D. Sí, Bien. pero igual todavía no alcanzamos la capacidad total, que es la que estamos buscando. La capacidad total, que es lo mismo que la capacidad total, que es la capacidad del circuito, que es también la capacidad equivalente total, que la podemos llamar la equivalente 1, 2, 3, 4. O sea, esto, miren. La equivalente total es igual a la capacidad equivalente 1, 2, 3 y 4, ¿no? O sea, la equivalente entre estos 4. Ahora, ¿qué pasa? Miren, ya habíamos dicho que estos 3, el equivalente, están en paralelo con este. Entonces, como están en paralelo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esta capacidad, que es la de 1, 2, 4, equivalente, y la capacidad 3? Sumarla. Sumarlas, simple. Entonces, esto va a ser 2,5, no, perdón, voy a poner la expresión entera si les queda. Equivalente 1, 2, 4 más la capacidad 3. Y esto es 2,5 microfarads más la capacidad 3, que es 15 microfarads. Bien, y esto me da 17,5 microfarads.
Y esto es el resultado del ejercicio. Ahora observen una cosa. Lo que yo había definido antes, ¿por qué lo elegí entre C y D para llegar a la capacidad máxima del circuito? Es decir, la capacidad equivalente máxima. Es simplemente por esto. Observen, la capacidad equivalente en serie, ¿no? Siempre me va a dar un número chico. Un número chico en comparación de las otras capacidades. ¿Por qué? Porque la capacidad total equivalente en serie es inversamente proporcional a la suma de las otras. Entonces, como es inversamente proporcional, tiene que ser necesariamente más chico. Es más chico que esta capacidad, es más chico que esta capacidad, es más chico que esta capacidad. Entonces, como en paralelo yo tengo la suma de las dos, yo tengo que elegir la elección de dónde yo coloco la batería de manera tal que cuando yo haga la suma en paralelo, la capacidad que le sumo es la de mayor valor. Entonces, fíjense, la capacidad 3 es 15 microfarads, es la más grande, es la de mayor valor. Entonces, ¿qué hago? La conecto entre C y D, que es la rama donde está la capacidad 3, y las otras 3 las hago en serie. La sumo con esa de manera tal que me dé una capacidad mayor y me da la capacidad mayor. Y esto es literalmente la capacidad cuando conectamos la batería entre C y D, ¿no? Ahora, fíjense cuánto me dio a mí cuando yo calculé la de los otros puntos. A ver si lo encuentro por acá. Fíjense cómo me dio en el punto A que me decía entre A y B, es decir, conectarlas entre este punto y ese punto, ¿no? Entre A y B, la capacidad a mí me dio... El cálculo tiene la misma lógica, solamente que cambian cuáles se hacen en serie y cuáles en paralelo, nada más. La capacidad equivalente total, a mí ahí me dio 8,75 microfarads. ¿Bien? Y la otra, ¿qué punto dice? Entre B y D. Fíjense que es entre B y D, queda medio raro, pero básicamente tienen que hacer estas dos en serie y estas dos en serie, y luego hacer dos en paralelo. ¿Ven? Porque si lo conectan entre este punto y este punto, estas dos van a estar en la misma rama y estas dos van a estar en la misma rama. Hacen la en serie de esta, y luego el resultado de esas dos hacen en paralelo. Después igual se los paso, lo tengo acá, y lo voy a pasar al grupo también, etc. Y era entre B y D. Entre B y D, a mí la capacidad, la tengo en la otra cosa, me dio 9,33 microfarads. Fíjense, ¿cuál es el resultado mayor entre estos tres? Este es 8,75, este 9,33 y ese 17,5. Exactamente, esta de acá. Así que de manera teórica y de manera práctica, esto se confirma. En el inciso también nos pide la carga total del capacitor, ¿no es así? ¿Cuál va a ser la carga total del capacitor? Es muy simple. Es la capacidad total que nosotros tenemos multiplicada por el voltaje al que está conectado. ¿Cuál es ese voltaje? ¿Cuál es esa carga total? ¿Cuál es la capacidad total? La carga total es la capacidad equivalente total multiplicada por el potencial al que está conectado. ¿Bien? En ese caso ya lo tenemos. Es el V sub 0 que nosotros teníamos un principio. ¿Cuánto vale? Acá dice 1,5 voltios. V sub 0 vale 1,5 voltios. Entonces, la carga total va a ser igual a 17,5 por 10 a la menos 6 por el valor de microfarads multiplicado por 1,5 voltios. Que unidad de Faraday por voltio es igual a unidad de Coulomb. ¿Me das alguno de este cálculo en la calculadora, por favor? Ahí está. 2,62 por día a la menos 0,5. a la menos 5, está bien. Coulombs. ¿Te dio igual? ¿O no le hiciste? ¿Cuál era? No, es el último. Si no, hace el cálculo ahí en la calculadora y decime si te da igual. Ah, Por favor. sí, igual me parece que sí. Pero mientras tanto, voy a explicar una cosa más que rápida. Y con esto cerramos la clase y ya tienes todo tu material bastante robusto para poder explicar Sí, todo. bien. ¿Lo mismo? Bien, perfecto. Miren, esto que yo definí acá se le conoce como la energía del capacitor.
es un medio de la carga por la diferencia potencial. Si quieren la explicación de esto, está en el libro de Alejandro y Lorena Dirani llamado Electricidad y Magnetismo. Pero no lo toman y no es necesario que sepan la demostración. Es simplemente una fórmula. Pero tiene dos igualdades más. Esperen que voy a ponerlas acá para que queden. En medio de la carga por el voltaje. Bien. ¿La carga qué es igual? La carga es capacidad por voltaje. Entonces yo puedo poner esto como un medio, fíjense, de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Entonces tengo definida la energía por la capacidad del voltaje y por la capacidad y el voltaje. Digo, perdón, por la carga del voltaje y la capacidad del voltaje de dos igualdades distintas. Y una tercera igualdad también, que sería la de... donde, sí, básicamente, Q sobre C. Bien, como la diferencia potencial es igual a Q sobre C. Entonces yo puedo acá reemplazarla por Q sobre C y ¿qué me va a quedar? Carga al cuadrado sobre 2 por C. Ahí tengo las tres igualdades de la energía potencial. Bien. No, perdón, de la energía del capacitor, lo dije mal. Igual si no, está bien, es la energía potencial del capacitor, no dije nada. Bien, estas son las tres igualdades y las tres formas de calcularlo. Recuérdenlas porque cualquiera de las tres les puede servir y con cualquiera de las tres se pueden cruzar en el parcial. Igual una sale la otra simplemente de esta fórmula. O sea, reemplazan con esto cualquiera de las unidades y sale, ¿no?